noche, susurró mi nieto de 7 años mientras jugábamos con sus carros de juguete en el suelo de la sala. Las palabras salieron de su boca con la inocencia de quien no comprende el peso de lo que dice, pero cada sílaba me atravesó como un cuchillo. Angenor siguió empujando su carrito rojo por la alfombra gastada, ajeno al terremoto que acababa de desatar en mi pecho. Sus ojos grandes y oscuros no se apartaron del juego, como si hubiera comentado el clima o pedido un vaso de agua. Me quedé inmóvil, fingiendo que no había escuchado nada importante. Sonreí y acaricié su cabello rebelde, ese que siempre se levanta por las mañanas sin importar cuánta agua le eche su madre. «¿Qué dices, mijito?», le pregunté con la voz más suave que pude encontrar, aunque por dentro sentía como si alguien hubiera encendido una hoguera en mi estómago. Él se encogió de hombros y siguió jugando, tarareando una canción que había aprendido en la escuela. Esa tarde de octubre, mi casa se sintió más silenciosa que nunca. Había algo en el aire, una tensión que no lograba identificar pero que me perseguía desde hacía semanas. Fernanda, mi hija, había empezado a visitarme con más frecuencia, siempre con esa sonrisa demasiado perfecta y preguntas sobre mis finanzas que parecían casuales pero que ahora cobraban un sentido siniestro. «¿Cómo van tus ahorros, mamá? ¿Tienes todo bien organizado en el banco? ¿No crees que deberías tener ayuda con esos papeles tan complicados? Durante 70 años he vivido en este mundo, y he aprendido a leer entre líneas. He visto suficientes tormentas para saber cuándo se acerca una. Pero nunca pensé que la traición llegaría envuelta en el abrazo de mi propia sangre, de la niña que alguna vez cargué en mis brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, de la mujer que me prometió que nunca me abandonaría cuando su padre murió hace 10 años. Mi esposo Roberto trabajó 35 años en la fábrica de textiles para que tuviéramos esta casa pequeña pero digna. Cada dólar que guardamos bajo el colchón primero, después en la cuenta de ahorros, fue sudor de su frente y desvelos míos cosiendo ropa ajena hasta altas horas de la madrugada. Nunca tuvimos lujos, pero nunca nos faltó comida en la mesa ni un techo sólido sobre nuestras cabezas. Fernanda creció sabiendo el valor del trabajo y del sacrificio. O al menos eso creía yo. La vi convertirse en una mujer aparentemente exitosa, con su oficina en el centro de la ciudad y sus trajes elegantes que cuestan más de lo que yo gastaba en comida durante 3 meses. Se casó con un hombre que parecía bueno, tuvieron a Angenor, y por un tiempo pensé que había hecho todo bien como madre. Pero las apariencias engañan, y yo debería haberlo sabido mejor que nadie. En los últimos meses, he notado cambios sutiles que ahora cobran sentido. La forma en que Fernanda mira mi casa cuando viene de visita, como si estuviera calculando algo. Sus preguntas insistentes sobre mi testamento. Las conversaciones telefónicas que corta abruptamente cuando entro a la habitación. Los documentos que dice que son para mi bien, pero que nunca me explica completamente. Angenor siguió jugando a mis pies, construyendo una carretera imaginaria que conectaba la mesa de centro con el sofá donde me siento cada noche a ver las noticias. Es un niño dulce, con esa transparencia que solo tienen los pequeños antes de que el mundo les enseñe a mentir. Por eso sus palabras me dolieron tanto. Porque vinieron sin malicia, sin intención de lastimar, pero cargadas de una verdad que yo no quería ver. «Abuela, ¿por qué mi mamá habla tanto por teléfono sobre ti?», me preguntó de repente, levantando la vista de sus juguetes. Sus ojos tenían esa curiosidad pura de los niños que aún no han aprendido que algunas preguntas es mejor no hacerlas. Siempre dice cosas como «la vieja» y «el dinero», y luego se pone muy seria. El corazón se me detuvo por un momento. «La vieja». Así me llama mi propia hija cuando cree que nadie la escucha. Tragué saliva y le sonreí a Angenor, aunque sentía como si alguien me hubiera abofeteado. Los adultos hablan de muchas cosas, mi amor. No te preocupes por eso. Pero por supuesto que me preocupaba. Me preocupaba tanto que las manos me temblaron mientras le servía un vaso de leche y unas galletas. Esa noche, después de que Fernanda vino a recoger a Angenor con esa sonrisa falsa que ya no podía ocultar, me quedé sola en mi cocina pequeña, viendo cómo las sombras se alargaban por las paredes. La casa que una vez estuvo llena de risas y conversaciones ahora parecía un mausoleo. Cada crujido de la madera me sobresaltaba, cada ruido del viento contra las ventanas me recordaba lo vulnerable que estaba. Me serví una taza de té de manzanilla y me senté en la mesa donde Roberto y yo solíamos planear nuestro futuro. Donde contábamos los billetes los días de pago y decidíamos qué sacrificios hacer para que Fernanda pudiera estudiar en la universidad. Donde celebramos cuando ella se graduó, cuando consiguió su primer trabajo,
cuando nació Angenor. Ahora esa misma mesa parecía el lugar donde mi mundo se desmoronaba. Las palabras de mi nieto resonaban en mi cabeza como un eco que no se apagaba. Mi mamá va a robarte tu dinero esta noche. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento me convertí en el obstáculo que había que remover? ¿Cuándo dejé de ser la madre que merece respeto para convertirme en la anciana molesta que tiene algo que otros quieren? Esa madrugada no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo agrietado que Roberto siempre prometió arreglar, pero que la muerte no le permitió terminar. Las palabras de Angenor daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado que no para nunca. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro inocente de mi nieto pronunciando esas palabras terribles con la naturalidad de quien comenta el clima. Me levanté antes del amanecer y caminé descalza hasta la cocina. Puse agua a hervir para el café, ese ritual matutino que he repetido durante décadas y que ahora se sentía diferente, contaminado por la sospecha. Mientras esperaba que el agua hirviera, mis ojos se posaron en la fotografía enmarcada que tengo sobre la mesada. Fernanda a los 5 años, con su vestido blanco de primer comunión, sonriendo con esa pureza que solo tienen los niños. ¿Dónde quedó esa niña? ¿En qué momento la perdí? Porque la mujer que viene a visitarme ahora, con sus tacones que repiquetean contra el suelo de mi casa como una cuenta regresiva, no es la misma que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas. No es la misma que me prometía que cuando fuera grande me cuidaría y nunca me dejaría sola. Recordé aquellos años difíciles después de que Roberto murió. Fernanda tenía 35 años entonces, ya era una mujer hecha y derecha, pero vino a vivir conmigo durante 6 meses. Para acompañarte, mamá me dijo. Para que no estés sola en estos momentos tan duros. Yo pensé que era amor filial, preocupación genuina. Ahora me pregunto si ya entonces estaba calculando, midiendo, esperando el momento adecuado. Durante esos meses, ella se encargó de ayudarme con los papeles del seguro de vida de Roberto. Se ocupó de simplificar mis cuentas bancarias. Me convenció de que era mejor tener todo más organizado para evitar complicaciones futuras. Yo, sumergida en el dolor de la pérdida, agradecí su ayuda. Firmé donde me dijo que firmara, confié porque era mi hija, porque las madres siempre confiamos en nuestros hijos, incluso cuando no deberíamos. El café me supo amargo esa mañana, o tal vez era el sabor de la realidad lo que me llenaba la boca. Me senté en mi silla favorita, esa que Roberto compró en una liquidación hace 20 años y que él decía que era perfecta para mí porque tenía el respaldo alto que necesitaba para mi espalda. Desde ahí podía ver el jardín pequeño donde solíamos plantar tomates y lechugas, donde ahora solo crecen malezas porque ya no tengo fuerzas para mantenerlo como antes. Fernanda llegó esa tarde, como había estado haciendo las últimas semanas, siempre con alguna excusa. Esta vez traía una bolsa de compras del supermercado caro, ese donde yo nunca compro porque los precios me parecen un robo. Te traje algunas cosas, mamá me dijo con esa voz dulce que ahora reconozco como falsa. Ese yogur que te gusta tanto y unas galletas importadas. Pero yo ya no veía generosidad en sus gestos. Veía cálculo. Cada regalo, cada visita, cada sonrisa parecía tener un precio oculto, una agenda que yo no había sabido leer hasta ahora. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina y empezó con su conversación habitual, esas preguntas que antes me parecían inocentes y que ahora sonaban como interrogatorios. ¿Cómo te sientes, mamá? ¿No te parece que esta casa es demasiado grande para ti sola? Su voz tenía esa modulación perfecta de preocupación ensayada. He estado pensando que tal vez sería mejor que vivieras en un lugar más pequeño, más fácil de mantener. Hay unos apartamentos muy lindos cerca del centro, con servicios incluidos. Asentí vagamente mientras ella hablaba, pero por dentro algo se revelaba. Esta casa no es solo una casa. Es el lugar donde Roberto y yo construimos nuestra vida. Es donde Fernanda dio sus primeros pasos, donde perdió su primer diente, donde celebramos cada cumpleaños y cada Navidad. Las paredes guardan 40 años de memorias, de risas, de llantos, de amor verdadero. Y otra cosa, mamá continuó, bajando la voz como si fuera a compartir un secreto. He estado hablando con un abogado, el señor Claudio López. Es muy bueno, muy profesional. Dice que sería prudente que revisáramos tus documentos, tu testamento, las escrituras de la casa. Ya sabes, para evitar problemas legales en el futuro. Ahí estaba. La verdadera razón de todas sus visitas, de todos sus regalos, de toda su atención repentina.
No era amor lo que la traía a mi casa. Era codicia. Era la impaciencia de quien espera una herencia y no quiere esperar a que llegue naturalmente. ¿Problemas legales?, pregunté, fingiendo ingenuidad. ¿Qué clase de problemas? Bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Los trámites pueden ser muy complicados cuando llegue el momento. Es mejor tener todo en orden desde ahora. El señor López puede venir la semana que viene para explicarte mejor. No tienes que preocuparte por nada, yo me encargo de todo. Por supuesto que se encargaría de todo. Igual que se había encargado de simplificar mis cuentas después de la muerte de Roberto. Igual que se había encargado de ayudarme con el seguro de vida que nunca entendí completamente. Ahora quería encargarse de mi testamento, de mis escrituras, de todo lo que Roberto y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Esa noche, después de que se fuera, revisé todos los papeles que guardo en la caja de seguridad del dormitorio. Documentos que hacía años no tocaba, que había dejado en manos de Fernanda porque confiaba en ella. Mientras los revisaba, con mis lentes de leer y una lámpara de mesa que iluminaba cada página, comencé a entender la magnitud de lo que había estado pasando bajo mis narices. Había transferencias que no recordaba haber autorizado. Cambios en beneficiarios que no recordaba haber solicitado. Mi cuenta de ahorros, que Roberto y yo habíamos alimentado durante décadas con nuestros pequeños ingresos, ahora tenía movimientos que yo no reconocía. Retiros para gastos médicos que nunca tuve. Préstamos familiares que nunca autoricé. Mi hija, la niña que crié con tanto amor, que eduqué con tanto sacrificio, me había estado robando lentamente, sistemáticamente, durante años. No con violencia, no con amenazas, sino con papeles y firmas y esa sonrisa falsa que yo había confundido con cariño filial. El dolor que sentí esa noche no era físico. Era algo mucho peor. Era el dolor de descubrir que la persona en quien más confiabas en el mundo te ha estado traicionando sistemáticamente. Era la agonía de entender que todos esos gestos de cariño eran actuación, que todas esas visitas tenían precio, que mi propia hija me veía como un obstáculo que remover para acceder a lo que consideraba suyo por derecho. Me quedé despierta hasta el amanecer, con los documentos esparcidos sobre la cama, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Como la niña que alguna vez me dibujaba tarjetas de cumpleaños con crayones de colores ahora, planeaba despojarme de todo lo que me quedaba en la vida. 3 días después de mi descubrimiento nocturno, Fernanda llegó con una sonrisa más amplia de lo habitual y un ramo de flores amarillas que compró en la gasolinera de la esquina. Las reconocí inmediatamente porque las había visto esa mañana cuando fui a comprar pan, marchitas y con los pétalos cayéndose, en oferta por $2. Pero ella las presentó como si fueran orquídeas exóticas de algún vivero exclusivo. Para ti, mamá, me dijo, besándome la mejilla con esos labios que ahora sabía que mentían con cada palabra. Porque te amo y quiero que sepas lo importante que eres para mí. Las palabras salieron de su boca con la facilidad de quien ha ensayado el discurso frente al espejo, pero sus ojos no sonreían. Sus ojos calculaban, medían, evaluaban mi reacción como un científico que observa una rata de laboratorio. Me acompañó hasta la cocina mientras yo buscaba un florero para las flores moribundas. Sus movimientos tenían esa agitación nerviosa de quien está a punto de ejecutar un plan largamente meditado. Se sirvió un vaso de agua sin pedir permiso, como siempre hacía, pero esta vez lo hizo con las manos ligeramente temblorosas. Mamá, tengo una noticia maravillosa, comenzó, sentándose frente a mí en la mesa donde habíamos desayunado juntas durante tantos años. ¿Recuerdas que te mencioné al señor Claudio López, el abogado? Bueno, resulta que tiene una propuesta increíble para ti. Una oportunidad de inversión que podría triplicar tus ahorros en menos de un año. Fingí interés mientras arreglaba las flores en el florero, aunque por dentro sentía náuseas. Triplicar mis ahorros. Una oportunidad increíble. Las mismas palabras que usan los estafadores en las noticias, las mismas promesas que he visto en los programas de televisión donde alertan a los ancianos sobre fraudes financieros. Pero esto era diferente. Esto venía envuelto en el amor de una hija, decorado con besos en la mejilla y flores de gasolinera. ¿Una inversión?, pregunté, manteniendo mi voz neutra. ¿Qué clase de inversión? Es algo muy seguro, mamá. Muy confiable. El señor López maneja las finanzas de varias familias importantes de la ciudad. Dice que tienes el perfil perfecto para este tipo de oportunidad. Fernanda gesticulaba con las manos mientras hablaba,
esa manía nerviosa que tenía desde niña cuando inventaba excusas para no hacer la tarea. Solo necesitas transferir tus ahorros a una cuenta especial que él maneja, y en 12 meses podrías tener suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de tu vida. Por supuesto. Solo necesitaba transferir mis ahorros. Todo lo que Roberto y yo habíamos logrado reunir en 40 años de trabajo honesto, todos esos dólares contados uno por uno, todas esas privaciones para poder guardar algo para el futuro. Solo necesitaba entregárselo todo a un desconocido que mi hija había conocido quién sabe dónde. Suena demasiado bueno para ser verdad, dije, observando su reacción. Vi cómo sus ojos se endurecieron por una fracción de segundo antes de que la sonrisa falsa regresara a su rostro. Por eso mismo es tan bueno, mamá. Porque no es para cualquiera. El señor López solo trabaja con personas especiales, con familias de confianza. Y nosotras somos especiales, ¿verdad? Se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Sus manos estaban frías y húmedas, como las de alguien que tiene fiebre o está muy nervioso. Piénsalo. Podrías dejar de preocuparte por el dinero para siempre. Podrías hacer ese viaje a Europa que siempre soñaste. Podrías ayudar a Angenor con su educación universitaria cuando llegue el momento. Ahí estaba la manipulación emocional perfecta. Mi nieto. Usaba a mi propio nieto como carnada, sabiendo que yo haría cualquier cosa por asegurar su futuro. Era cruel y efectivo, y probablemente había funcionado con otras víctimas del señor López antes que conmigo. Me gustaría conocer a ese abogado, dije finalmente. Hablar con él personalmente antes de tomar cualquier decisión. Por supuesto, exclamó Fernanda, y por primera vez su entusiasmo parecía genuino. De hecho, ya le dije que querrías conocerlo. Puede venir mañana en la tarde, si te parece bien. Es un hombre muy distinguido, muy profesional. Te va a caer muy bien. Asentí lentamente, como si estuviera considerando seriamente la propuesta. Por dentro, mi mente trabajaba a toda velocidad, conectando piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a tomar forma. Fernanda no estaba actuando sola. Había cómplices, una red organizada. Esto no era una decisión impulsiva de una hija codiciosa, sino un plan cuidadosamente orquestado. ¿Y tú qué ganarías con esto?, pregunté, fingiendo curiosidad inocente. Quiero decir, si es tan buena oportunidad, ¿por qué no inviertes tu propio dinero? Fernanda vaciló por un momento, como si no hubiera esperado esa pregunta. Bueno, mi situación financiera es diferente, mamá. Tengo compromisos, hipotecas, gastos que... La verdad es que el señor López dice que tu perfil es mejor para este tipo de inversión. Las personas mayores tienen ciertas ventajas fiscales que... Se estaba enredando en sus propias mentiras. Veía cómo buscaba palabras, cómo construía explicaciones sobre la marcha. Era patético y doloroso al mismo tiempo. Mi propia hija, la niña que alguna vez fue la luz de mis ojos, sentada en mi cocina tejiendo una red de engaños para robarme todo lo que tenía. Además, continuó, recuperando algo de compostura, yo también voy a invertir algo. Una cantidad pequeña, claro, pero es para demostrar que confío en el señor López. Somos un equipo, mamá. Una familia. Lo que es bueno para ti es bueno para mí. Mentira tras mentira, envuelta en palabras dulces y gestos cariñosos. Probablemente había ensayado todo esto con el tal Claudio López. Probablemente habían discutido cada objeción que yo podría presentar, cada argumento que podrían usar para convencerme. Está bien, dije finalmente. Que venga mañana. Pero quiero que esté presente también tu esposo. Y quiero todos los documentos por adelantado para poder revisarlos con calma. Vi un destello de pánico en sus ojos, rápidamente disimulado. ¿Mi esposo? ¿Para qué? Esto es algo entre nosotras, mamá. Además, él está muy ocupado con el trabajo y... Si es una decisión tan importante para nuestra familia, él debería estar presente, insistí. Y si este señor López es tan profesional como dices, no tendrá problema en proporcionarme todos los documentos con anticipación. Fernanda se quedó callada por un momento, mirando sus manos. Pude ver cómo su mente trabajaba, calculando, ajustando el plan sobre la marcha. Finalmente levantó la vista y me sonrió, pero esta vez la sonrisa no llegó ni cerca de sus ojos. Por supuesto, mamá. Como tú quieras.
Voy a hablar con él para coordinar todo. Se levantó de la mesa con movimientos bruscos, como si de repente tuviera mucha prisa. Tengo que irme ahora, pero mañana resolvemos todo, ¿sí? Me besó en la frente con esos labios fríos y salió de mi casa con paso apresurado. La vi desde la ventana subirse a su auto y hablar por teléfono antes de arrancar. Probablemente le estaba reportando a su cómplice que las cosas no estaban saliendo exactamente como habían planeado. Esa noche, mientras preparaba mi cena simple de sopa y pan tostado, me di cuenta de que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo la víctima potencial de un fraude. Era una mujer que había decidido luchar. Ya no estaba ciega por el amor maternal ni confundida por las mentiras envueltas en cariño falso. Mañana vendría el señor Claudio López a mi casa, con sus documentos fraudulentos y sus promesas doradas. Pero yo estaría lista. Por primera vez en años, me sentí completamente despierta, completamente viva. La anciana frágil que ellos creían estar manipulando había desaparecido. En su lugar había una mujer de 70 años que sabía exactamente lo que estaba en juego y que no pensaba rendirse sin pelear. El señor Claudio López llegó puntual a las 3 de la tarde, conduciendo un auto plateado que parecía costoso, pero que reconocí como uno de esos modelos usados que venden en los lotes con financiamiento fácil. Era un hombre de unos 50 años, con cabello engominado hacia atrás y un traje que trataba de verse elegante, pero que tenía esa calidad barata que se nota en los detalles. Botones de plástico en lugar de nácar, costuras irregulares, una corbata con un nudo demasiado pequeño. Fernanda llegó 5 minutos después, disculpándose por el retraso con esa actuación exagerada que ahora reconocía como otra de sus máscaras. El tráfico estaba terrible, mamá. Pero aquí estamos, puntuales para esta reunión tan importante. Se acomodó junto al señor López en el sofá de la sala, y yo pude ver cómo intercambiaron una mirada rápida, uno de esos momentos de comunicación silenciosa entre cómplices. Señora Díaz, comenzó el abogado con una voz que intentaba sonar autoritaria pero que tenía un dejo nervioso, su hija me ha contado mucho sobre usted. Es un placer conocer a una dama tan distinguida. Me extendió una mano húmeda y fría, con uñas demasiado largas para un hombre y un reloj dorado que parecía de esos que venden en las tiendas del aeropuerto. Me senté en mi silla favorita, la que me daba la mejor vista de ambos, y crucé las manos sobre mi regazo. El placer es mío, señor López. Mi hija me ha dicho que tiene una propuesta interesante para mí. Interesante es poco, dijo, abriendo un maletín negro que tenía varios papeles organizados en carpetas de colores. Lo que tengo para usted es una oportunidad única, señora Díaz. Una oportunidad que podría cambiar su vida para siempre. Sacó una carpeta roja y la puso sobre la mesa de centro, entre nosotros. ¿Sabe usted cuánto dinero tienen ahorrado las personas de su edad en promedio? Negué con la cabeza, fingiendo ingenuidad. Aproximadamente $12,000, continuó, con el tono de quien está recitando estadísticas memorizadas. Usted, gracias a la prudencia de su difunto esposo y su propia disciplina financiera, tiene considerablemente más que eso. Pero el problema es que ese dinero está durmiendo en cuentas bancarias que apenas le dan un 2% de interés anual. Fernanda asintió vigorosamente, como si estuviera escuchando una revelación divina. ¿Te das cuenta, mamá? Tu dinero prácticamente se está perdiendo valor cada año por la inflación. El señor López abrió la carpeta y me mostró varios gráficos impresos en papel de colores, con números y porcentajes que bailaban ante mis ojos. Mi propuesta es muy simple, señora Díaz. Transferimos sus ahorros a un fondo de inversión especial que yo manejo personalmente. Un fondo exclusivo para clientes selectos como usted. ¿Cuánto dinero maneja usted en total?, pregunté, tratando de sonar impresionada en lugar de sospechosa. Actualmente administro aproximadamente $2 millones de 35 familias en toda la región, respondió sin vacilar. Había ensayado esa respuesta, probablemente la usaba con todos sus clientes potenciales. Familias que confían en mi experiencia y mi historial de éxito. $2 millones. 35 familias. Si dividía esos números, significaba que cada familia había invertido un promedio de $57,000. Una cantidad significativa para personas de mi edad y mi clase social. Me pregunté cuántas de esas familias habían visto alguna vez sus ganancias prometidas, o si alguna había logrado recuperar su dinero original. ¿Podría darme algunos nombres de referencia?, pregunté. Me gustaría hablar con otras personas que hayan invertido con usted.
Vi cómo el señor López y Fernanda intercambiaron otra mirada. Esta vez fue él quien habló, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por supuesto que entiendo su prudencia, señora Díaz. Es exactamente esa clase de cuidado lo que me dice que usted es el tipo de cliente ideal para nosotros. Sin embargo, por razones de confidencialidad, no puedo divulgar información de otros clientes sin su autorización expresa. Por supuesto que no podía. Porque probablemente esos otros clientes no existían, o si existían, habían perdido su dinero y no estarían dispuestos a dar referencias positivas. Pero lo que sí puedo mostrarle, continuó, sacando otra carpeta de su maletín, son los estados de cuenta de los últimos 12 meses del fondo. Como puede ver, hemos tenido un rendimiento promedio del 25% mensual. 25% mensual. Eso significaba que, según él, había estado multiplicando por 3 el dinero de sus clientes cada año. Si eso fuera cierto, él sería el genio financiero más grande del mundo, más exitoso que cualquier inversor de Wall Street. Era una cifra tan ridículamente alta que cualquier persona con educación financiera básica sabría inmediatamente que era imposible. Pero yo era supuestamente una anciana ingenua con dinero en el banco y ningún conocimiento de inversiones. Así que abrí los ojos con admiración fingida y dije, 25% cada mes. Eso es increíble. Es increíble, mamá, intervino Fernanda, con entusiasmo genuino. Probablemente ella misma creía en las cifras, o al menos quería creerlas porque necesitaba que fueran ciertas para justificar lo que estaba haciendo. Imagínate lo que eso significaría para tus ahorros. En un año podrías tener 3 veces más dinero. El señor López asintió solemnemente. Por supuesto, entiendo que es una decisión importante. No es algo que se deba tomar a la ligera. Por eso he preparado todos los documentos necesarios para que usted pueda revisarlos con calma. Sacó un sobremanila grueso de su maletín. Aquí está el contrato de inversión, los términos y condiciones, y toda la documentación legal necesaria. Tomé el sobre con manos que fingí un poco temblorosas por la emoción. ¿Y cuánto necesitaría invertir para empezar? Bueno, el mínimo para entrar a este fondo exclusivo son $50,000, dijo, observando mi reacción cuidadosamente. Pero considerando su situación particular y la recomendación especial de Fernanda, podríamos hacer una excepción y permitirle empezar con $40,000. $40,000. Era casi exactamente la cantidad que yo tenía en mi cuenta de ahorros principal, la que Fernanda conocía porque me había ayudado a organizarla después de la muerte de Roberto. No era una coincidencia que él mencionara exactamente esa cifra como el mínimo especial para mí. Eso es casi todo lo que tengo ahorrado, dije, fingiendo preocupación. No sería muy arriesgado poner todo en una sola inversión. Al contrario, señora Díaz, respondió el señor López con la confianza de un predicador vendiendo milagros. Lo arriesgado es dejar ese dinero en el banco, perdiendo valor cada día. Con nosotros, su dinero va a trabajar para usted. Va a crecer. Va a multiplicarse. Fernanda se acercó y puso su mano sobre la mía. Mamá, yo también voy a invertir. Voy a poner $10,000 en el mismo fondo. Si no fuera seguro, ¿crees que pondría en riesgo el dinero de mi propia familia? $10,000. Una cantidad convenientemente pequeña comparada con lo que querían que yo invirtiera, pero lo suficientemente significativa para que sonara como un compromiso real. Por supuesto, probablemente ella nunca pondría ni un centavo de su propio dinero. Era solo parte del teatro, otra mentira cuidadosamente construida. ¿Cuándo necesitarían una respuesta?, pregunté. El señor López consultó su reloj dorado. Bueno, el periodo de inscripción para este ciclo cierra el viernes. Hoy es martes, así que tendríamos hasta el viernes al mediodía para procesar todos los documentos. 3 días. Querían una decisión en 3 días sobre $40,000 que me había tomado 40 años ahorrar. La presión temporal era otra táctica clásica de los estafadores. Crear urgencia artificial para evitar que la víctima tenga tiempo de pensar claramente o consultar con otras personas. Entiendo que es poco tiempo, continuó, pero las oportunidades como esta no esperan. El mercado se mueve rápido, y si no actuamos ahora, el próximo periodo de inscripción no será hasta dentro de 6 meses. Mamá, no podemos dejar pasar esta oportunidad, añadió Fernanda, apretando mi mano. Piensa en todo lo que podrías hacer con $120,000 el año que viene. Podrías remodelar la casa, podrías viajar,
podrías asegurar la educación de Angenor. Otra vez mi nieto. Otra vez usando el amor que siento por él como herramienta de manipulación. Era cruel y efectivo, y ellos lo sabían. Está bien, dije finalmente, fingiendo estar convencida. Voy a revisar todos los documentos esta noche. Si todo me parece correcto, podemos proceder mañana. Los ojos del señor López se iluminaron como si hubiera ganado la lotería. Excelente decisión, señora Díaz. No se va a arrepentir. Su futuro financiero va a ser brillante. Después de que se fueron, me quedé sola en mi sala con el sobremanila en las manos. Por fuera parecía oficial, profesional, legítimo. Pero yo sabía que por dentro no había más que mentiras impresas en papel con membrete falso. Documentos diseñados para confundir, para intimidar, para hacer que una anciana asustada firmara su patrimonio sin entender realmente lo que estaba haciendo. Pero yo ya no era esa anciana asustada. Había cruzado al otro lado del miedo y había encontrado algo que no sentía desde hacía años: determinación. Mañana les daría mi respuesta. Pero no sería la respuesta que esperaban. A las 7 de la mañana del día siguiente, mientras preparaba mi café habitual, escuché que alguien tocaba suavemente la puerta trasera de mi casa. No era un toque insistente ni agresivo, sino más bien tímido, como si la persona del otro lado no estuviera segura de si debía molestarme. Miré por la ventana de la cocina y vi a un hombre mayor, de unos 60 años, con el cabello gris despeinado por el viento y ropa de trabajo sencilla. Era Luis Rodríguez. Lo reconocí inmediatamente, aunque habían pasado más de 10 años desde la última vez que lo vi. Había sido mi vecino durante 15 años, hasta que se mudó al otro lado de la ciudad después de que su esposa muriera. Un hombre honesto y trabajador que había sido soldador en la misma fábrica donde Roberto trabajaba, aunque en turnos diferentes. Un hombre que me debía un favor que nunca había esperado que pagara. Abrí la puerta con curiosidad y un poco de nerviosismo. Luis, ¿qué haces aquí tan temprano? Se quitó la gorra de béisbol desgastada que llevaba puesta y la apretó entre sus manos con una mezcla de timidez y determinación que me recordó porque siempre había confiado en él. Buenos días, Noelia. Sé que es muy temprano, y sé que hace mucho tiempo que no nos vemos, pero necesito hablar contigo. Es importante. Lo invité a pasar y le serví una taza de café. Nos sentamos en la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde 24 horas antes había estado fingiendo que consideraba la propuesta fraudulenta del señor López. Luis miraba su taza como si estuviera reuniendo valor para decir algo difícil. Noelia, lo que voy a contarte va a ser duro de escuchar, comenzó finalmente, levantando sus ojos marrones hacia los míos. Pero no puedo quedarme callado sabiendo lo que sé. No después de todo lo que hiciste por mi familia cuando Carmen estaba enferma. El favor. Se refería al favor que nunca había esperado que recordara. Cuando su esposa Carmen estaba muriendo de cáncer, yo había cuidado a sus 2 hijos pequeños durante meses, los había alimentado, los había llevado al colegio, había sido una segunda madre para ellos mientras él trabajaba dobles turnos para pagar los tratamientos médicos que al final no pudieron salvarla. Nunca les cobré un centavo, nunca esperé nada a cambio. Era simplemente lo que hacían los vecinos en aquellos tiempos, cuando la comunidad significaba algo. ¿Qué es lo que sabes, Luis?, pregunté, aunque algo en mi estómago me decía que ya conocía la respuesta. Trabajo de vigilante nocturno en el edificio donde tiene su oficina el abogado Claudio López, dijo, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Anoche los vi a él y a tu hija saliendo del edificio muy tarde, cerca de las 11. Estaban hablando muy agitados, y alcancé a escuchar parte de su conversación. Luis se detuvo y tomó un sorbo de café, como si necesitara valor líquido para continuar. Noelia, ese hombre no es un abogado verdadero. Su oficina está en el sótano del edificio, en un espacio que se supone es para almacenaje. No tiene secretaria, no tiene clientes regulares. Solo recibe visitas esporádicas de personas mayores que llegan con sobres Manila y se van sin ellos. Mi sangre se heló. Personas mayores con sobres Manila. Como yo, que había estado a punto de entregar toda mi vida financiera a un criminal. ¿Qué más escuchaste?, pregunté, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. Tu hija estaba muy nerviosa. Decía que algo había salido mal, que tú habías hecho preguntas que no esperaban. El tipo, López, le decía que no se preocupara, que ya habían manejado casos similares antes.
Luis se inclinó hacia adelante, bajando la voz aunque estábamos solos en mi cocina. Noelia, dijeron algo sobre falsificar documentos médicos. Sobre hacer que parezca que tienes demencia o alguna enfermedad mental para poder tomar control de tus finanzas legalmente. Las palabras me golpearon como una bofetada. No solo querían robar mi dinero, querían robar mi dignidad, mi autonomía, mi cordura misma. Querían convertirme en una anciana incompetente que necesitaba que su hija manejara sus asuntos porque ya no podía tomar decisiones por sí misma. Hay más, continuó Luis, y yo no sabía si podía soportar escuchar más. Mencionaron que ya tienen a un médico cómplice, alguien dispuesto a firmar los papeles necesarios a cambio de dinero. Y dijeron algo sobre otros casos, otras familias. Noelia, tú no eres la primera. Esto es una operación organizada. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando la información. Toda la manipulación emocional, todos los gestos de cariño falso, toda la paciencia de Fernanda durante los últimos meses había sido parte de un plan más grande y más cruel de lo que había imaginado. No solo querían mi dinero, querían mi libertad, mi dignidad, mi derecho a tomar mis propias decisiones. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté finalmente. Podrías meterte en problemas. Luis sonrió por primera vez desde que había llegado, una sonrisa triste pero genuina. Porque cuando Carmen estaba enferma y yo no sabía cómo iba a mantener a mis hijos y pagar las medicinas al mismo tiempo, tú apareciste en mi puerta con comida casera y te ofreciste a cuidar a los niños sin pedir nada a cambio. Porque cuando el banco quería quitarnos la casa, tú me prestaste $3,000 de tus ahorros sin pedirme ni siquiera un papel firmado. Recordé ese día. Luis había estado desesperado, caminando por el barrio como un hombre perdido, y yo simplemente había hecho lo que creía correcto. Roberto había protestado un poco por prestar tanto dinero sin garantías, pero al final había estado de acuerdo. Era nuestro vecino, era un hombre bueno en una situación terrible, y nosotros podíamos ayudar. Me pagaste hasta el último centavo, le recordé. Sí, pero eso no borra el hecho de que cuando más lo necesité, tú estuviste ahí. Sin preguntas, sin dudas, sin condiciones. Luis puso su mano callosa sobre la mía. Ahora eres tú quien está en problemas, y yo no puedo quedarme de brazos cruzados. ¿Qué más sabes sobre esa operación?, pregunté, sintiendo como mi mente comenzaba a trabajar en un plan. Sé que López no trabaja solo. Hay al menos 3 personas más involucradas. El médico que mencioné, una mujer que se hace pasar por trabajadora social cuando necesitan presionar a las familias, y alguien en el banco que les ayuda con las transferencias. Luis sacó un papel doblado de su bolsillo. Anoté todo lo que pude recordar de su conversación. Nombres, fechas, cantidades de dinero. También tengo las placas del auto de López y fotos que tomé con mi teléfono cuando salían del edificio. Me quedé mirando el papel en mis manos, sintiendo como una mezcla de gratitud y determinación me llenaba el pecho. No estaba sola en esto. Después de sentirme traicionada por la persona en quien más confiaba en el mundo, había encontrado un aliado en el lugar menos esperado. Luis, ¿estarías dispuesto a ayudarme a detenerlos?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta por la expresión en su rostro. Dime qué necesitas que haga. Pasamos las siguientes 3 horas planeando cuidadosamente cada paso. Luis me contó que López había mencionado otros casos similares, otras ancianas que habían perdido sus ahorros de vida en esquemas parecidos. Algunas habían terminado en hogares de ancianos estatales después de ser declaradas incompetentes, mientras sus familiares gastaban sus herencias. Otras simplemente habían desaparecido del mapa, probablemente muertas de tristeza y abandono. No podemos solo detenerlos a ellos, le dije a Luis mientras revisábamos sus notas. Tenemos que asegurarnos de que esto no le pase a nadie más. ¿Qué tienes en mente? Voy a fingir que acepto su propuesta. Voy a hacer que crean que han ganado. Pero mientras tanto, vamos a reunir todas las pruebas posibles para entregarlas a las autoridades. Me levanté de la mesa con una energía que no había sentido en años. Y vamos a asegurarnos de que cuando caigan, caigan fuerte. Luis asintió con admiración. La misma Noelia de siempre. Tranquila por fuera, pero con fuego por dentro. Por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. Ya no era la víctima asustada que había estado fingiendo ser. Era una mujer de 70 años con 70 años de experiencia de vida,
y estaba a punto de demostrarle a su propia hija y a sus cómplices criminales que habían escogido a la víctima equivocada. La guerra había comenzado, pero esta vez yo tenía las armas y sabía cómo usarlas. Durante las siguientes 24 horas, me convertí en una mujer que no había sido en años. Calculadora, meticulosa, absolutamente determinada. Luis y yo nos reuníamos cada mañana temprano en mi cocina, cuando el barrio aún dormía y las posibilidades de ser observados eran mínimas. Habíamos convertido mi mesa del comedor en una oficina de investigación, con papeles organizados en pequeñas pilas, fotografías impresas desde el teléfono de Luis, y un cuaderno donde anotábamos cada detalle que descubríamos. El primer paso fue confirmar las sospechas sobre el falso abogado. Luis había conseguido, a través de un conocido que trabajaba en el registro civil, verificar que no existía ningún Claudio López registrado como abogado en toda la región. El hombre que había estado sentado en mi sala vendiendo sueños dorados no tenía licencia para ejercer la profesión que reclamaba, no tenía oficina real, y su historial crediticio mostraba una serie de quiebras y deudas que se remontaban a 10 años atrás. Este tipo es un estafador profesional, me dijo Luis mientras revisábamos los documentos que había conseguido. Ha usado al menos 4 nombres diferentes en los últimos 5 años. Claudio López es solo el más reciente. Pero lo que más me dolía no era la existencia de un criminal oportunista. Era la participación activa de mi propia hija en todo esto. Habíamos descubierto que Fernanda había estado visitando la oficina de López durante al menos 3 meses antes de presentármelo. No era una víctima de su manipulación, era su socia activa. ¿Cómo vamos a conseguir las pruebas que necesitamos?, pregunté, sintiendo el peso de la tarea que teníamos por delante. Luis sonrió con esa sonrisa que había aprendido a reconocer cuando tenía un plan. Vamos a hacer que se incriminen solos. Tú vas a aceptar su propuesta, vas a firmar sus documentos falsos, vas a hacer todo exactamente como ellos esperan. Pero vamos a grabar cada conversación, vamos a fotografiar cada documento, y vamos a seguir cada paso del dinero. Esa tarde, llamé a Fernanda y le dije que había tomado mi decisión. Mi voz sonaba exactamente como la de una anciana emocionada con una oportunidad de inversión que no entendía completamente, pero que confiaba en su hija para guiarla. «Mamá, qué maravilloso», exclamó por el teléfono, y pude escuchar la auténtica alegría en su voz. No alegría por mi supuesta buena fortuna, sino alegría por su éxito inminente. «Entonces vas a proceder con la inversión». «Sí, mija. He pensado mucho en lo que dijiste sobre el futuro de Angenor y sobre mi propia seguridad financiera. Creo que es la decisión correcta». Cada palabra me sabía amarga en la boca, pero las pronuncié con la convicción de una actriz experimentada. «Perfecto. Voy a llamar al señor López ahora mismo para coordinar todo. Podemos reunirnos mañana por la mañana para firmar los papeles». «Por supuesto. Pero tengo una condición». Hubo una pausa breve, una vacilación que confirmó mis sospechas. «¿Qué condición, mamá?» «Quiero que toda la transacción se haga en mi casa, con mi banco por teléfono. No quiero salir a oficinas o lugares que no conozco. A mi edad, prefiero manejar estos asuntos importantes desde la comodidad de mi hogar». Era una petición perfectamente razonable para una mujer de 70 años, pero también me daba la ventaja de controlar el ambiente donde todo sucedería. En mi casa, con mis preparativos, con las cámaras ocultas que Luis había conseguido y que habíamos instalado estratégicamente en la sala y la cocina. «Por supuesto, mamá. Como tú te sientas más cómoda. El señor López puede traer todo lo necesario». Después de colgar, me senté en mi silla favorita y dejé que la realidad de lo que estaba haciendo me golpeara completamente. Estaba a punto de poner en marcha una operación que podría enviar a mi propia hija a la cárcel. La niña que había cargado en mis brazos cuando tenía fiebre, que había consolado cuando se cayó de la bicicleta, que había aplaudido cuando se graduó de la universidad, iba a ser arrestada por intentar robarme todo lo que tenía. El dolor era casi insoportable, pero por debajo del dolor había algo más fuerte, una sensación de justicia que no había sentido en años. No estaba haciendo esto solo por mí. Estaba haciéndolo por todas las ancianas que habían sido víctimas de esquemas similares, por todas las madres que habían sido traicionadas por hijos codiciosos, por todas las mujeres como yo que se habían quedado en silencio mientras las despojaban de su dignidad. Luis llegó esa noche después del anochecer, cargando una bolsa de herramientas y varios dispositivos pequeños que había conseguido a través de contactos que prefería no mencionar.
Pasamos 2 horas instalando cámaras diminutas en lugares estratégicos. Una dentro del florero de la mesa de centro, otra disimulada entre los libros del estante, una tercera en la cocina, detrás del reloj de pared. Estas van a grabar todo en alta definición, me explicó mientras ajustaba el último dispositivo. Y el audio va a ser cristalino. No van a poder negar nada de lo que digan o hagan aquí. También instalamos un sistema de grabación de llamadas en mi teléfono fijo, para capturar cualquier conversación que tuvieran con el banco o con otros cómplices. Luis me enseñó cómo activar y desactivar todos los dispositivos con un control remoto pequeño que parecía un aparato para abrir puertas de garaje. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó antes de irse. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Las consecuencias van a ser permanentes. Luis, hace 3 días descubrí que mi propia hija me ve como un obstáculo que remover para acceder a mi dinero. Que ha estado planeando declararme mentalmente incompetente para robarme no solo mis ahorros, sino mi libertad y mi dignidad. Me quedé mirando por la ventana hacia la casa de al lado, donde una luz seguía encendida en la cocina de mis vecinos. Las consecuencias de no hacer nada serían mucho peores. Esa noche, escribí una carta larga dirigida a Angenor, mi nieto. Una carta que esperaba nunca tener que entregarle, pero que sabía que debía escribir. Le explicaba lo que estaba pasando, por qué su abuela había tomado las decisiones que había tomado, y por qué a veces los adultos que amamos nos decepcionan de maneras que no podemos perdonar. Mi querido Angenor, escribí con mi mejor caligrafía. Cuando seas mayor y entiendas mejor el mundo, quiero que sepas que todo lo que hice fue para proteger no solo mi futuro, sino el tuyo también. Porque el dinero que tu madre quería robar no era solo mío. Era el dinero que tu abuelo Roberto y yo habíamos guardado para asegurar que tu educación estuviera pagada, que tuvieras las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Guardé la carta en el sobre junto con una copia de mi testamento real, el que había escrito años atrás con un abogado verdadero, donde dejaba todo mi patrimonio en un fideicomiso para la educación de Angenor, con administradores independientes que se asegurarían de que el dinero se usara correctamente. Al día siguiente, todo estaría listo. Las cámaras estarían grabando, los documentos estarían preparados, y yo estaría representando el papel más importante de mi vida, el de una anciana ingenua a punto de ser estafada por su propia hija. Solo que esta vez, la anciana ingenua tenía un plan, tenía aliados, y tenía la determinación de una mujer que finalmente había decidido luchar por su dignidad. La trampa estaba tendida. Solo faltaba que las víctimas caminaran hacia ella. El viernes por la mañana llegaron puntuales a las 10. Como habíamos acordado. Fernanda entró a mi casa con una sonrisa radiante y un ramo de rosas rojas que probablemente había comprado en el supermercado de camino a mi casa. El señor López la siguió, cargando su maletín negro y una carpeta nueva que parecía contener más documentos fraudulentos. «Buenos días, mamá», me dijo Fernanda, besándome la mejilla con esos labios que ahora sabía que mentían con cada gesto. «¿Cómo te sientes?» «Emocionada por este gran paso». «Muy emocionada, mija», respondí, fingiendo el nerviosismo de una anciana que está a punto de tomar la decisión financiera más importante de su vida. Casi no pude dormir anoche pensando en todas las posibilidades. Lo que no les dije era que efectivamente había estado despierta casi toda la noche, pero no por emoción, sino revisando cada detalle del plan con Luis, asegurándonos de que todas las cámaras estuvieran funcionando y que todo estuviera listo para capturar cada momento de su actuación criminal. Nos sentamos en la sala, en la misma configuración de siempre, ellos en el sofá, yo en mi silla favorita. Pero esta vez, yo sabía que cada palabra, cada gesto, cada expresión facial estaba siendo grabada en alta definición por las cámaras ocultas que habíamos instalado cuidadosamente. «Señora Díaz», comenzó el señor López con esa voz falsa que ahora reconocía como la de un actor barato, «tengo excelentes noticias. He conseguido que la acepten en el fondo de inversión con una condición especial. En lugar de los $40,000 que habíamos discutido, podemos empezar con $35,000, y si los resultados son tan buenos como esperamos, podrá invertir el resto en el próximo ciclo». $35,000. Habían reducido la cantidad, probablemente porque su experiencia les había enseñado que presionar por demasiado dinero de una sola vez podía hacer que las víctimas se asustaran y se echaran atrás. Era una táctica inteligente, pero no lo suficientemente inteligente para alguien que ya conocía sus trucos. «¿Y cómo exactamente funciona el proceso?», pregunté, interpretando el papel de la anciana curiosa pero confiada. Fernanda se inclinó hacia adelante,
con esa expresión de falsa preocupación maternal que había perfeccionado durante los últimos meses. Es muy simple, mamá. Solo necesitas firmar estos documentos que autorizan la transferencia, y el señor López se encarga de todo lo demás. El dinero va directamente del banco al fondo de inversión, sin que tengas que preocuparte por nada. López abrió su carpeta y comenzó a sacar documentos que parecían oficiales, pero que yo sabía que eran falsificaciones elaboradas. Había formularios con logos bancarios, contratos con terminología legal impresionante pero sin sentido, y estados de cuenta de otros inversores que probablemente habían sido creados en su computadora esa misma mañana. Como puede ver, dijo, extendiéndome un documento, aquí están los términos del contrato. Muy claros, muy transparentes. Su inversión inicial de $35,000, con un rendimiento garantizado del 25% mensual. Tomé los papeles con manos que fingí ligeramente temblorosas y me puse mis lentes de leer. Mientras revisaba los documentos, que estaban llenos de errores ortográficos y cláusulas legales sin sentido, pude ver por el rabillo del ojo cómo Fernanda y López intercambiaban miradas de satisfacción. Creían que habían ganado. ¿Y si necesito mi dinero antes del año?, pregunté, sabiendo que esta era una pregunta que ponía nerviosos a todos los estafadores. Bueno, respondió López, con una ligera vacilación, existe una pequeña penalización por retiro anticipado. Pero estoy seguro de que una vez que vea los resultados, no va a querer retirar nada. Al contrario, va a querer invertir más. ¿Qué clase de penalización? Un 10% del monto total invertido, dijo rápidamente. Pero realmente es una formalidad. Ninguno de nuestros clientes ha necesitado retirar dinero anticipadamente. Por supuesto que ninguno había retirado dinero anticipadamente, porque una vez que entregaban su dinero a estos criminales, nunca lo volvían a ver. Está bien, dije finalmente, fingiendo estar convencida. ¿Qué necesito hacer? Fernanda prácticamente saltó de emoción. Solo necesitas firmar aquí, aquí y aquí, dijo, señalando varios lugares en los documentos. Y después llamamos al banco para autorizar la transferencia. Pero yo no iba a firmar nada todavía. Tenía otra carta que jugar. Antes de firmar, dije, levantándome de mi silla, quiero mostrarles algo. Algo que creo que es importante que sepan. Caminé hacia mi dormitorio, sabiendo que ellos me seguirían con la vista, preguntándose qué podía ser tan importante como para interrumpir el proceso de firma. Regresé con una carpeta que contenía documentos reales, estados de cuenta bancarios, certificados de depósito y el inventario completo de mis activos financieros. Verán, dije, sentándome nuevamente. He estado pensando mucho en esto durante los últimos días. Y me di cuenta de que si realmente confío en ustedes, no debería invertir solo $35,000. Vi cómo los ojos de ambos se agrandaron. López se inclinó hacia adelante, tratando de ocultar su avaricia detrás de una máscara de preocupación profesional. ¿Qué quiere decir, señora Díaz? Quiero decir que tengo más dinero del que ustedes saben. Mucho más. Abrí la carpeta y les mostré los estados de cuenta reales, que mostraban no solo mis $35,000 en ahorros, sino también certificados de depósito por otros $20,000, y una cuenta de retiro que Roberto había establecido y que contenía otros $15,000. Mamá, dijo Fernanda, y por primera vez desde que había comenzado todo esto, su asombro parecía genuino. No sabía que tenías tanto dinero. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, mija, respondí, y había una verdad profunda en esas palabras que ella no podía comprender completamente. López estaba claramente luchando por mantener su compostura profesional mientras sus ojos recorrían los números en los documentos. $70,000. Era más dinero del que había esperado, y yo podía ver cómo su mente trabajaba, recalculando sus ganancias potenciales. Por supuesto, no podemos manejar toda esa cantidad en una sola inversión, dijo finalmente, tratando de sonar prudente. Sería demasiado arriesgado poner todos sus ahorros en un solo lugar. Pero ustedes dijeron que era una inversión segura, protesté, fingiendo confusión. Si es tan segura como dicen, ¿por qué no podría invertir todo? Fernanda y López se miraron, y pude ver la codicia luchando contra la cautela en sus expresiones. Finalmente, la codicia ganó. Bueno, dijo López lentamente, si usted realmente quiere maximizar sus rendimientos, podríamos considerar una inversión más sustancial. Pero tendríamos que estructurarla de manera diferente, con diferentes tipos de documentos.
¿Qué tipo de documentos? Documentos que le den a Fernanda poder legal para manejar sus finanzas en caso de cualquier emergencia, respondió, finalmente mostrando sus verdaderas intenciones. Es solo una precaución, para protegerla a usted y proteger la inversión. Ahí estaba. La trampa completa, expuesta en toda su crudeza. No solo querían mi dinero, querían control legal sobre toda mi vida financiera. Querían que firmara documentos que le darían a Fernanda el poder de tomar cualquier decisión sobre mis finanzas sin mi consentimiento. Entiendo, dije suavemente. Y esos documentos también estarían incluidos en el contrato de inversión. Exactamente, confirmó López, sacando otra carpeta de su maletín. Todo perfectamente legal, todo perfectamente organizado. Los observé mientras preparaban los nuevos documentos, sabiendo que cada palabra que decían, cada documento que tocaban, cada promesa falsa que hacían estaba siendo grabada para la posteridad. Estaban cavando su propia tumba legal, y yo los estaba ayudando a hacerlo más profunda. Perfecto, dije finalmente. Procedamos entonces. Pero primero, ¿podrían explicarme exactamente cómo va a funcionar todo el proceso? Quiero entender cada paso antes de firmar. Y así, durante la siguiente hora, mis propios depredadores me explicaron detalladamente cómo planeaban robarme todo lo que tenía, convencidos de que estaban educando a su víctima cuando en realidad estaban proporcionando evidencia irrefutable de sus intenciones criminales. La justicia, pensé mientras los escuchaba, a veces llega de maneras que los culpables nunca esperan. 2 días después de que firmé los documentos falsos y autoricé las transferencias que nunca se completarían, el mundo de Fernanda y sus cómplices comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes en una tormenta. Todo empezó con una llamada telefónica que recibí a las 8 de la mañana del lunes, mientras desayunaba tranquilamente en mi cocina. Señora Díaz. La voz al otro lado de la línea era profesional, seria, con esa autoridad que solo tienen los funcionarios gubernamentales cuando están a punto de cambiar la vida de alguien para siempre. Habla el detective Romario Payás de la División de Delitos Financieros. ¿Podríamos hablar con usted esta mañana? Es sobre una denuncia que presentó el señor Luis Rodríguez. Por supuesto, detective. Los espero cuando gusten. 1 hora después, mi sala estaba llena de gente que yo nunca había imaginado que estaría en mi casa. 2 detectives de la Policía Estatal, un agente del FBI especializado en fraudes financieros, y una fiscal del distrito que había estado siguiendo las actividades de López durante meses. Luis estaba sentado junto a mí, con una expresión de satisfacción tranquila que me recordó por qué siempre había confiado en él. Señora Díaz, comenzó la detective principal, una mujer de unos 40 años con ojos inteligentes y modales directos. Las grabaciones que ustedes obtuvieron son exactamente lo que necesitábamos para cerrar esta investigación. Hemos estado siguiendo a Claudio López durante 8 meses, pero nunca habíamos podido conseguir evidencia suficiente para procesarlo. Me mostró fotografías de al menos 12 ancianas diferentes, todas con expresiones de confusión y dolor que reconocí inmediatamente. Todas estas mujeres fueron víctimas del mismo esquema. Perdieron sus ahorros de vida, algunas perdieron sus casas, y 3 de ellas fueron internadas en instituciones estatales después de que sus familias las declararan incompetentes. El agente del FBI agregó información que me heló la sangre. Su operación era más sofisticada de lo que imaginábamos. Tenían cómplices en 3 bancos diferentes, 2 médicos dispuestos a falsificar diagnósticos psiquiátricos, y una red de familiares que reclutaban a sus propios parientes como víctimas. ¿Familiares?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sí. En cada caso, había un hijo o hija que servía como el contacto inicial, que ganaba la confianza de la víctima y la preparaba para el fraude. Su hija no era la primera en hacer esto, señora Díaz. Era parte de un patrón sistemático. La información me golpeó como una bofetada. Fernanda no era solo una hija codiciosa que había caído en la tentación. Era una criminal experimentada que había elegido deliberadamente victimizar a su propia madre como parte de una operación más grande. Todo su comportamiento durante los últimos meses, toda su paciencia, toda su actuación había sido ensayada y perfeccionada con otras víctimas antes que yo. ¿Cuándo van a arrestarlos?, pregunté. Ahora mismo, respondió el detective Payás, consultando su reloj. Mis colegas están ejecutando órdenes de arresto simultáneas en 4 ubicaciones diferentes. López, su asistente médico, el empleado bancario cómplice, y su hija. Mi hija.
Iba a ser arrestada en este momento, probablemente en su oficina, delante de sus colegas, con esposas en las manos que una vez habían sostenido las mías cuando era niña. El dolor era casi insoportable, pero por debajo del dolor había algo más. Un alivio profundo de saber que ya no podría lastimar a nadie más. Mi teléfono sonó exactamente 20 minutos después. Era Fernanda, y su voz era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado de ella antes. No había dulzura falsa, no había manipulación calculada. Solo pánico puro y desesperación cruda. Mamá, ¿qué hiciste? La policía acaba de arrestarme en mi oficina. Están diciendo que es por fraude, por conspiración, por elder abuse. Todo el mundo me vio siendo arrestada. Hice lo que tenía que hacer, Fernanda, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Protegí mi dinero, mi dignidad y mi derecho a tomar mis propias decisiones. Pero yo soy tu hija. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo no te hice nada, mija. Tú te hiciste esto a ti misma el día que decidiste verme como un obstáculo en lugar de como tu madre. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, y cuando volvió a hablar, su voz tenía una cualidad quebrada que nunca había escuchado antes. Mamá, por favor. Puedes retirar la denuncia. Puedes decir que fue un malentendido. Yo nunca quise lastimarte realmente. Nunca quisiste lastimarme, repetí, sintiendo como décadas de dolor y decepción se concentraban en esas palabras. ¿Declararme mentalmente incompetente no era lastimarme? ¿Robar los ahorros que tu padre y yo juntamos durante 40 años no era lastimarme? ¿Usar a tu propio hijo como herramienta de manipulación no era lastimarme? Yo necesitaba el dinero, mamá. Tengo deudas. Tengo problemas financieros que tú no entiendes. Pensé que podrías ayudarme ¿Y qué? Morirme convenientemente después de darte todo lo que tenía. La conversación estaba siendo grabada por los detectives, y yo sabía que cada palabra que ella dijera sería usada como evidencia en su contra. Fernanda, tuviste 45 años para pedirme ayuda honestamente. 45 años para ser la hija que yo creí que eras. Por favor, mamá. Ahora estaba llorando, y parte de mí quería consolaría como había hecho durante toda su infancia. Pero la parte más fuerte de mí, la parte que había aprendido a protegerse a sí misma, se mantuvo firme. No puedes enviar a tu propia hija a la cárcel. Yo no te estoy enviando a la cárcel, Fernanda. Tus propias acciones te llevaron ahí. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi silla favorita, rodeada de policías y evidencia de la traición más profunda que había experimentado en mi vida. El detective Payás se acercó y puso una mano gentil en mi hombro. Sé que esto es difícil, señora Díaz. Pero quiero que sepa que probablemente salvó las vidas de docenas de otras personas mayores. Esta operación se había vuelto más agresiva cada mes, y si no los hubiéramos detenido ahora. ¿Qué va a pasar con mi nieto?, pregunté, porque esa era la pregunta que más me dolía en el corazón. Su esposo aparentemente no estaba involucrado en la operación. Él tendrá custodia completa de Angenor mientras ella enfrenta los cargos. El detective consultó algunos papeles. Los cargos son serios, señora Díaz. Fraude de más de $50,000, conspiración, elder abuse agravado. Está viendo entre 5 y 15 años de prisión si es declarada culpable. 5 a 15 años. Angenor tendría entre 12 y 22 años cuando su madre saliera de prisión. Crecería sabiendo que su madre había intentado robar a su propia abuela, que había elegido el dinero sobre la familia, que había destruido todo lo que una vez habían sido como familia. Esa tarde, después de que todos los oficiales se fueron y Luis regresó a su casa, me senté en mi cocina con una taza de té y miré las fotografías familiares que tengo pegadas en el refrigerador. Fotos de Fernanda cuando era bebé, cuando tomó su primera comunión, cuando se graduó de la universidad, cuando se casó, cuando nació Angenor. Una vida entera de memorias que ahora estaban contaminadas por la realidad de lo que ella había elegido convertirse. Mi teléfono sonó una vez más esa noche. Era el esposo de Fernanda, con una voz quebrada por la vergüenza y la confusión. Noelia, yo no sabía nada de esto. Te juro que no tenía idea de lo que ella estaba planeando. Lo sé, mijo, le respondí, porque genuinamente le creía. ¿Cómo está Angenor? Confundido. Sabe que su mamá tuvo problemas legales,
pero no entiende exactamente qué significa. ¿Qué le voy a decir cuando sea mayor? Le vas a decir la verdad. Que las decisiones tienen consecuencias, que la familia no es una excusa para lastimar a otras personas, y que a veces las personas que amamos nos decepcionan de maneras que no podemos reparar. Después de colgar, escribí en mi diario por primera vez en años. Hoy envié a mi hija a la cárcel, escribí con mi mejor caligrafía. Y por primera vez en meses, puedo dormir en paz sabiendo que mi dinero, mi casa y mi dignidad están seguros. La justicia, aprendí esa noche, a veces duele tanto como la traición. Pero duele de una manera limpia, de una manera que permite sanar. Y después de meses de sentirme como una víctima indefensa, finalmente me sentía como lo que realmente era, una sobreviviente. 6 meses después del arresto, me mudé de la casa donde había vivido durante 40 años. No porque me obligaran, sino porque elegí hacerlo. Había llegado el momento de comenzar un capítulo nuevo en una vida que finalmente volvía a pertenecerme completamente. El apartamento que elegí está en el centro de la ciudad, cerca de la biblioteca y del parque. Es pequeño pero luminoso, con ventanas grandes que dejan entrar el sol de la mañana y una cocina moderna donde puedo preparar comidas para una persona sin sentirme sola. Fernanda fue sentenciada a 8 años de prisión. Cuando el juez leyó el veredicto, yo estaba sentada en la galería del tribunal, observando cómo mi hija escuchaba las palabras que cambiarían su vida para siempre. No sentí triunfo, no sentí venganza satisfecha. Solo sentí una tristeza profunda por la mujer en la que había elegido convertirse, y un alivio igualmente profundo por saber que no podría lastimar a nadie más durante mucho tiempo. Claudio López recibió 12 años. El médico cómplice, 5 años. El empleado bancario perdió su trabajo y recibió 3 años de libertad condicional. Más importante que las sentencias individuales fue que la operación completa fue desmantelada. Según me informó el detective Payás, recuperaron casi $200,000 que fueron devueltos a las víctimas sobrevivientes. Su valentía salvó a muchas familias, me dijo durante nuestra última conversación oficial. La mayoría de las víctimas de Elder Abuse nunca reportan los crímenes, especialmente cuando los perpetradores son familiares. Usted rompió ese silencio. Romper el silencio. Esas palabras resonaron en mi mente durante semanas. Toda mi vida había sido educada para mantener los problemas familiares en privado, para proteger la reputación de la familia por encima de mi propia seguridad. Pero había aprendido que a veces la sangre puede estar envenenada, y que proteger a los agresores solo les permite lastimar a más víctimas. Angenor me visita cada 2 sábados. Su padre lo trae por la mañana y pasamos el día juntos, explorando mi nuevo barrio, visitando museos, comiendo helado en el parque. Al principio estaba confundido y triste, preguntándome constantemente cuándo su mamá volvería a casa. Pero con el tiempo ha comenzado a entender que a veces los adultos toman decisiones que los alejan de las personas que aman. Abuela, me preguntó hace algunas semanas mientras construíamos un rompecabezas. Mi mamá es una mala persona. Tu mamá es una persona que hizo cosas muy malas, le respondí, eligiendo cuidadosamente las palabras. Pero eso no significa que no te ame. Significa que se perdió en el camino y tomó decisiones que lastimaron a mucha gente. Luis se convirtió en algo más que un vecino que me ayudó. Se convirtió en mi compañero de aventuras urbanas, mi partner de dominó los viernes por la noche, mi cómplice en la exploración de una ciudad que ambos habíamos vivido durante décadas pero que nunca habíamos realmente descubierto. No es romance, somos demasiado mayores para esas complicaciones. Pero es compañía auténtica, respeto mutuo, y el tipo de amistad que solo puede existir entre personas que han enfrentado tormentas reales. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dije mientras caminábamos por el mercado de pulgas el domingo pasado. Me siento más libre a los 70 años de lo que me he sentido en décadas. ¿Por qué crees que es eso?, me preguntó. Porque finalmente entendí que la familia verdadera está formada por las personas que nos aman sin agenda oculta, que nos respetan sin condiciones, que nos protegen en lugar de aprovecharse de nosotros. Lo miré con una sonrisa que salía desde lo más profundo de mi corazón. Y esa familia puede incluir a personas que no comparten nuestra sangre. Comencé a tomar clases de pintura en el centro comunitario. Nunca había tenido tiempo para hobbies cuando Roberto estaba vivo, nunca había tenido energía cuando estaba deprimida por la soledad, y nunca había tenido paz mental cuando estaba siendo manipulada por mi propia hija. Pero ahora tengo las 3 cosas: tiempo, energía
y una tranquilidad mental que no había experimentado en años. El arte, me dijo la instructora después de ver mi progreso durante 3 meses, no se trata de crear algo perfecto. Se trata de expresar algo verdadero. También comencé a dar charlas en centros para personas mayores sobre cómo reconocer y reportar el abuso financiero por parte de familiares. Al principio era aterrador pararse frente a grupos de ancianos y contar mi historia, pero cada vez que terminaba una presentación, al menos 2 o 3 personas se acercaban a contarme historias similares. Mi hijo controla todas mis finanzas ahora, me confesó una mujer de 80 años después de una de mis charlas. Dice que es por mi bien, pero ya no puedo comprar ni un café sin pedirle permiso. Cada historia me recordaba que mi experiencia no había sido única, que hay miles de ancianos siendo victimizados por las personas que deberían protegerlos, y que mi decisión de luchar había sido correcta no solo para mí, sino para todos ellos. El mes pasado recibí una carta de Fernanda desde la prisión. Era la primera comunicación directa que habíamos tenido desde su sentencia. La carta era larga, llena de disculpas que sonaban sinceras, pero que llegaban demasiado tarde. Mamá, escribía, sé que nunca podrás perdonarme completamente, pero quiero que sepas que pienso en ti todos los días. Pienso en la mujer fuerte que criaste a una hija débil, en la madre que trabajó tanto para darme oportunidades que yo desperdicié. La carta me hizo llorar, pero no de tristeza. Lloré por la pérdida de una relación que nunca podría ser reparada completamente, pero también por el alivio de saber que tal vez algo de la educación que le había dado había sobrevivido en algún lugar profundo de su corazón. Le escribí una carta corta en respuesta. Fernanda, escribí, acepto tus disculpas y las guardo en mi corazón junto con todos los recuerdos buenos. Pero las disculpas no borran las consecuencias, y el perdón no significa que las cosas puedan volver a ser como eran. Ayer por la noche, mientras estaba sentada en el balcón de mi apartamento viendo el atardecer sobre la ciudad, me di cuenta de que había recuperado algo que pensé que había perdido para siempre: esperanza. Esperanza en el futuro, esperanza en mi propia fuerza, esperanza en la posibilidad de que los días que me quedan sean mejores que los días que he vivido. A los 70 años, finalmente aprendí que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad, para proteger lo que es tuyo, para decir no a las personas que te quieren usar, incluso cuando esas personas comparten tu sangre. Aprendí que el amor verdadero nunca viene con condiciones ocultas, nunca requiere que sacrifiques tu seguridad. Y más importante que todo, aprendí que una mujer de 70 años que decide luchar puede ser más poderosa que criminales de 40 años que creen que pueden manipularla. La experiencia, cuando se combina con determinación, es una fuerza imposible de detener. Mi nombre es Noelia Díaz. Tengo 70 años, vivo sola por elección, y finalmente soy libre. Si tienes una historia similar, si sospechas que alguien te está manipulando financieramente, quiero que sepas que no estás sola. Hay recursos, hay ayuda, y hay fuerza dentro de ti que tal vez no sabías que existía. No te quedes callada. No protejas a las personas que te lastiman. No sacrifiques tu seguridad por mantener la paz familiar. Lucha. Siempre vale la pena luchar por tu dignidad. Gracias por escuchar mi historia. Si les ha servido de algo, si les ha dado valor o esperanza, por favor déjenme saber en los comentarios. Cuídense, y recuerden, nunca es demasiado tarde para tomar